Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. Estamos muy contentos por la oportunidad que Dios nos da de poder encontrarnos nuevamente a través de la internet. Esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares con un corazón dispuesto a alabar y adorar a nuestro buen Dios y sobre todo con muchas ganas de aprender más de su palabra. Bien, hermanos, empecemos este tiempo con unas palabras de oración. Vamos a orar. Dios amado, gracias por este día y por la oportunidad de reunirnos libremente mediante este medio. Rogamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Queremos adorarte y alabarte porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Glorifícate, Señor, en todo este programa y derrama tus grandes bendiciones a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Sí. Hermanos, la cita bíblica de hoy está en Marcos 8:31 al 33. Leamos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Hermanos, sean nuevamente bienvenidos y ahora sí, empecemos el culto. ¡Yay! Como el siervo por agua brama mi alma, si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoro.
Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Oramos para que cada familia se encuentre disfrutando de la protección y la provisión de Dios durante este tiempo. En esta mañana quiero compartir con ustedes anuncios que son importantes que usted conozca y por supuesto esté informado acerca de esto. En primer lugar, voy a mencionar una vez más que el día domingo 6 de diciembre, es decir, ya el siguiente domingo, estaremos realizando la sesión anual de la iglesia. Así que, queridos miembros que me están viendo, que me están escuchando en este momento, el domingo 6 de diciembre, desde las 11 de la mañana, estaremos celebrando nuestra sesión anual a través de la plataforma Zoom. Durante los días anteriores y durante esta semana hemos estado comunicándonos con los miembros y haciéndoles llegar la información para que pueda participar de esta sesión. Pero si hay alguna persona, algún miembro de la iglesia que no ha recibido la convocatoria, le pedimos por favor que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros, porque queremos proveerle todo lo necesario para que usted pueda participar de esta reunión, de esta sesión anual. Durante estos días estaremos compartiendo el enlace y la información para que todos los miembros podamos participar de esta importante reunión para nosotros, los miembros de la iglesia de Salamanca. Y en segundo lugar, quiero anunciar específicamente sobre la escuela dominical. Nosotros como iglesia hemos desarrollado el ministerio de la escuela dominical durante este tiempo a través de la plataforma de YouTube, donde estamos ahora conectados siguiendo este video, transmitiendo y compartiendo las clases en video justo después del tiempo del culto de la iglesia. Así se ha realizado el tiempo de la clase de escuela dominical. Pero el día de hoy no habrá un video de escuela dominical, y tampoco el domingo 6 y tampoco el domingo 3. Ahora, présteme atención porque quiero informarle de las razones de esto. En primer lugar, el día de hoy no hay clases de escuela dominical a través de un video, porque todas las clases de escuela dominical se van a desarrollar el día de hoy a través de la plataforma Zoom. Es decir, que la clase de prepárvulos, párvulos, principiantes, primarios, adolescentes, y hoy se está aperturando una clase especial para jóvenes. A partir de hoy tendremos una clase especial para jóvenes. Bueno, todas las clases de escuela dominical se van a desarrollar a través de la plataforma Zoom por el día de hoy, así que queremos animar a las familias a, por supuesto, animar y ayudar a que los chicos, los niños, los adolescentes y también los jóvenes desde su casa puedan participar de las clases de escuela dominical el día de hoy a través de la plataforma Zoom. Y bueno, las 2 semanas siguientes, el 6 y el 13, no tendremos un video de escuela dominical, porque el día 6, como ya anunciamos, es la sesión anual de la iglesia y queremos dedicar un tiempo especial para esta reunión, para la sesión anual. Así que la próxima semana, el día domingo 6, no tendremos el video de escuela dominical, y el día domingo 13 es un tiempo también en el que estaremos convocando a la iglesia, invitándola a participar de una reunión a través de la plataforma Zoom para celebrar la Cena del Señor. Y como queremos concentrarnos en esta reunión especial, por esta razón tampoco habrá tiempo del video de la clase de escuela dominical como solemos hacerlo, pero eso no significa que vamos a dejar de hacerlo, sino que por estas semanas no habrá, pero sin duda los videos seguirán siendo transmitidos para que los niños, los adolescentes, las familias sean bendecidas a través de esta clase. Cualquier duda de algún informe, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Igual durante la semana iremos reforzando a través de nuestras redes sociales, donde le invitamos a seguirnos y por supuesto a también participar de todas las reuniones que tenemos en la iglesia. Queridos hermanos, queridos amigos, muchas gracias por su atención. Sigamos teniendo un día bendecido con el favor de Dios. Que el Señor le bendiga. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Y al Rey de los cielos contemplar podremos, venir
al cielo humilde, vino de una madre, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene el cielo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes en esta oportunidad una porción de la palabra del Señor en el libro de San Marcos. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro de San Marcos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 31. El versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vamos a orar. Amado Dios, te rogamos tus bendiciones, suplicamos tu dirección, oh Dios, imploramos para que hables a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. La semana pasada vimos que el apóstol Pedro contestó a las preguntas del Señor Jesucristo afirmando de que Él era el Cristo, es decir, Jesús es el Cristo. Ahora, por supuesto, yo me imagino el rostro resplandeciente del Señor frente a esta respuesta de Pedro, porque precisamente es lo que venía enseñando el Señor desde el inicio de su ministerio, desde la convocación de los 12 para que estén con Él y para enviarlos a predicar, según lo que leemos en el libro de San Marcos. Ahora bien, esa respuesta desde luego era un avance muy grande y muy interesante para el aprendizaje de los apóstoles. Sin embargo, inmediatamente, un poquito después de eso, pues encontramos que el Señor comienza a enseñarles acerca de lo que tenía que pasar con Él. Es decir, lo que acabamos de leer aquí en el libro de San Marcos, capítulo 8 y el versículo 31. Dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto, desde luego, no estaba en la mente de Pedro ni de los discípulos, y a Pedro le pareció muy mal, de tal manera que lo llamó aparte para
dice, reconvenirlo, es decir, trató de reprenderlo por lo que había dicho, porque en la mente de Pedro no estaba la idea de que un rey victorioso tenía pues que morir, como lo venía diciendo el Señor Jesús en ese instante. Ahora, es importante entender que para el plan de Dios, la muerte del Señor Jesucristo es parte del programa. Para lo que tenía en mente Pedro, no. Igual también lo que tenía en mente el resto de los discípulos, no. Para ellos, él era el Mesías, el rey que tendría que tomar las riendas del reino de una forma poderosa. Por eso es que lo que les dijo en ese instante, pues sorprendió a los discípulos y hace que Pedro inmediatamente pues reprenda al Señor. A lo que el Señor Jesucristo también le contestó diciendo Pedro, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quiero comenzar la disertación de este día citando unas palabras o dos estrofas de un himno muy antiguo. Cuando acepté a Cristo como Salvador personal, este himno sonaba mucho en el templo donde yo conocí a Cristo. Y las dos estrofas que quiero mencionar son la segunda y la tercera estrofa. El himno se titula Mi vida di por ti. Y la segunda estrofa dice, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Es un himno que ya no suena entre los cánticos de las iglesias en la actualidad, pero en aquel entonces para mí era muy importante, porque precisamente me hacía ver lo que quiero explicarles. Es decir, el Señor Jesucristo en el programa de Dios, Él iba a tener que ser sacrificado. Es decir, iba a ser un sacrificio para nuestro favor, para que nosotros pudiéramos disfrutar de su perdón, de su relación y de su gloria. Queremos ver algunas cosas importantes en este cuadro, es decir, las tres cosas que él menciona que tienen que suceder en este programa de Dios para nuestra salvación: ser desechado, morir y resucitar. Cuando hablamos de ser desechado, estamos hablando de que significa apartar a una persona porque ya no sirve. Es decir, despreciarla, desecharla, botarla, desestimarla por considerarla inútil, porque ya está desfasado. Así trató el pueblo a el Señor Jesús. Ahora, quisiera que veamos esta actitud del pueblo en tres formas, porque no es solamente los religiosos los que lo desecharon, sino que vamos a ver, en primer lugar, que fue desechado por su creación. Cuando vamos al libro de San Juan, el capítulo 1, vamos a leer los versículos 9 hasta el 13, y nos dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, él no vino solamente para ser el rey del pueblo de Israel. Él vino al mundo para salvar al mundo, el mundo que Él hizo. Y cuando está hablando del mundo, no está hablando simplemente de la
creación o de la naturaleza. Está hablando especialmente de nosotros, los seres humanos. Lo mismo que dice en el libro de San Juan, en capítulo 3, el versículo 16. De tal manera amó al mundo, es decir, al hombre que él creó. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino, porque él lo creó. Nosotros le pertenecemos por creación. No solamente le pertenecemos porque él nos salvó, le pertenecemos porque él es nuestro creador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué tremendo privilegio que tenemos los seres humanos de aceptar a Cristo, de reconocerlo, de recibirlo como el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador. Y podemos ser, dice aquí el versículo 12 que acabamos de leer, ser considerados, tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. En conclusión, diríamos que la gente que Él creó, la gente que Él hizo, le dijo al Señor, pues no queremos saber nada de ti, no te necesitamos. El tiempo ha pasado y podríamos decir que la versión de la gente de hoy día es la misma de la gente de aquel entonces. Es decir, consideramos a Dios simplemente cuando lo necesitamos en alguna urgencia. Tenemos un problema y de inmediato acudimos a Él para que Él nos saque de problema. Algo así como un bombero. Tenemos un incendio en casa y llamamos al bombero. Y el bombero, sentimos que el bombero tiene la obligación de venir rápido para apagar el fuego. Y pensamos que Dios es igual. Es decir, lo tenemos allí en algún rincón, en algún archivo de nuestra memoria para cuando tengamos problemas. Y entonces acudimos a Él para que Él de inmediato venga para poder sacarnos del problema en que nos encontramos. Y no es así. Él es nuestro creador. Él es el Dios. Él es el Señor. Él debería ser también el Señor de nuestras vidas. Y no solamente el que viene para sacarnos de algún problema cuando estamos en alguna situación de aprieto. La segunda grupo de personas que podríamos decir desecharon al Señor Jesús, aparte de la creación que Él hizo, es decir, los humanos. El segundo grupo que encontramos que lo desecharon fue precisamente el pueblo de Israel, en la ciudad amada, Jerusalén. Cuando vamos al libro de Lucas, el capítulo 19, los versículos 41 hasta el 44, leemos lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El versículo 43 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Lo que está diciendo especialmente esta última parte del versículo 44 es porque no reconociste el tiempo en que Dios vino para salvarte. La ciudad amada, el pueblo escogido, lo rechazó, lo desechó, lo sacó de su vida.
Y por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vio la ciudad, lloró sobre ella porque vio su porvenir. Y literalmente la historia nos cuenta que Tito no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén. La creación lo rechazó. El pueblo escogido lo rechazó. Y el tercer grupo que podríamos ver aquí en la Biblia que lo rechazan es precisamente los líderes religiosos. No solamente en capítulo 8 leemos que lo desecharon y él menciona su muerte, sino también en el capítulo 10 del libro de San Marcos y el versículo 33. Dice así: he aquí subimos a Jerusalén. El Señor Jesús con sus discípulos están yendo para Jerusalén. Y dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Note entonces que el Señor insiste ante sus discípulos de que Él tiene que morir. Ahora, desde luego, estamos hablando de los líderes religiosos. Menciona aquí a los ancianos, a los sacerdotes, menciona a la gente que leía las escrituras de aquel entonces, la gente que hablaba de Dios, la gente que se sentía ser el pueblo escogido por Dios para ser testigos de Dios. Sin embargo, este grupo desconocía las escrituras, aunque las tenía, desconocía las profecías, porque tenía frente a ellos a su Mesías y no lo reconocieron, lo desecharon, lo condenaron a muerte, lo entregaron, dice, a los gentiles. Aparentemente, pues, qué pena lo que hizo la gente de aquel entonces con el Señor Jesús. Pero estoy diciendo que es aparentemente, porque estamos hablando de que el Señor Jesús no le fue quitada la vida al Señor Jesús en contra de su voluntad. Él se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Se cuenta que en una oportunidad un capellán del ejército fue al hospital para visitar a un soldado que había perdido un brazo en un acto heroico. El capellán lo saludó y después le explicó la razón de su presencia y le dijo: he venido porque usted en un acto heroico ha perdido su brazo. Y el soldado, con mucho respeto, le dijo: disculpe, pero yo no he perdido el brazo, yo lo entregué. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. El acto heroico de aquel soldado no tendría nada que ver con, de repente salvar, sino a un grupo de personas. En el caso del Señor Jesucristo, pues entregó su vida por la humanidad entera, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, a todos los hombres en este mundo. Podríamos decir entonces que el Señor Jesucristo vino para morir, vino para cumplir con este plan de Dios. ¿Por qué? Porque así lo encontramos en toda la Escritura, en toda la Biblia. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si retornamos al libro de Génesis para ver la primera situación de pecado allá en el huerto del Edén, vamos a encontrar que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y entraron en esta situación de pecado, ellos reconocieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza de su desnudez. Y dice que buscaron que hacerse delantales, se hicieron delantales de hojas. Cuando Dios vino a su encuentro, ya usted sabe la historia, pues vino a su encuentro,
lo que Dios hizo fue más bien cubrir su desnudez con piel de un animal que evidentemente había sido sacrificado. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra desde el inicio que la única manera de cubrir el pecado en aquel entonces era el sacrificio de algún animal. Creemos, desde luego, que fue un cordero, porque posteriormente el cordero viene a ser la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué interesante que desde el inicio, lea el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 15, desde el inicio se está mencionando que es a través de la muerte, de un sacrificio que iba a cubrir el pecado del hombre. Posteriormente vamos a encontrar que Dios le promete a Abraham, lo llama a Abraham a la tierra prometida y le promete tener una descendencia muy grande. Ustedes saben también la historia, Abraham ya tenía 100 años y todavía pues no tenía un hijo, y a esa edad, cuando él cumplió los 100 años, a esa edad pues nace Isaac. Y cuando ya Isaac era un jovencito, Dios le dice a Abraham, sacrifícame o dame tu hijo. Y entonces Abraham no dudó y le dijo a Isaac lo que iban a hacer. Es decir, iban a ir a una cumbre, iban a hacer un sacrificio a Dios. Ahora, si se nota la conversación de Isaac con Abraham en el camino, pues no era una novedad para Isaac hacer un sacrificio, porque esto ya era común. Más bien cuando ya está listo el altar y faltaba simplemente el sacrificio, pues es Isaac quien pregunta, ¿dónde está el cordero o el sacrificio? Y posteriormente encontramos a Isaac ahí en el altar para ser sacrificado. Cuando Abraham levantó la mano para sacrificar a su hijo, es cuando Dios le dice, Abraham, no lo hagas. En lugar de Isaac fue sacrificado un cordero o un carnero que fue encontrado trabado, dice, en un zarzal. Y este cordero fue sacrificado en lugar de Isaac. Ahora, estas dos historias, la historia de Adán y la historia de Abraham, nos dan pautas entonces de lo que significa un sacrificio, la importancia de un sacrificio. Aquí vamos a ver rápidamente por lo menos 4 figuras que nos muestran la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a las Escrituras para que podamos ver esto. En primer lugar, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18, donde se puede ver que la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria por nosotros. El versículo dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Note entonces que Jesucristo, el justo, murió por los injustos. La segunda forma como podemos ver la importancia del sacrificio de Cristo es que Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Vea por favor en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La palabra redimir aquí significa comprar. Es como ir a un mercado y comprar algo, sacarlo
del puesto donde está a la venta. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es lo que les dije hace un momento. No solamente vino para rescatar a los judíos, vino para rescatar a todo el mundo, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. En el capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 10 continúa diciendo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, el precio con que fuimos comprados, sacados del mercado del pecado, para que no suframos las consecuencias del pecado, que es la muerte, el infierno, Dios pagó con la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es el precio que se pagó por nuestro rescate. Por eso es que más adelante también podemos leer que fuimos rescatados o comprados, no con plata, ni con oro, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si fuéramos a 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 19, nos va a dar aquí algunas razones importantes por las cuales tú y yo, como cristianos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, pues deberíamos servirle con alegría. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo es pensar en que Dios pagó un elevadísimo precio por nosotros, razón por la cual cada día que nos levantamos deberíamos decirle gracias Dios por este nuevo día, gracias Dios por darme la vida, por darme salud, y quisiera serte útil en este día. Hacer como el apóstol Pablo, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que no sea simplemente un asunto dominical, que no sea solamente un asunto de templo, sino que cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida sea útil para el Señor, en gratitud por el precio que Él pagó por nosotros. La tercera forma, como encontramos en la Biblia, que la muerte de Cristo es presentada, es que Cristo murió para reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestro prójimo. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 18, leemos lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Note entonces que la muerte de Cristo logra que nosotros podamos tener una reconciliación con Dios. Hay que recordar que la palabra reconciliación significa que volvemos a tener una relación que la habíamos perdido, una relación que de repente se había transformado en enemistad. La Biblia dice que por causa de nuestro pecado nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió por la muerte de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero es más todavía, no solamente nos reconcilió con Él, sino que también nos encargó, nos dio el trabajo, nos dio la misión, nos dio la comisión de reconciliar a la gente con Dios. Es decir, nos da el trabajo de ir a nuestro prójimo,
para hablarles de la reconciliación con Dios. Sería bueno también que leamos el versículo 19, porque miren lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La cuarta figura que encontramos en la Biblia que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que su muerte aplacó la ira de Dios contra el pecado. Tienes que recordar que la paga del pecado es muerte, porque Dios no puede ver el pecado. En Romanos 3:25 leemos así, a quien Dios puso con propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, la muerte de Cristo es la única cosa que aplaca la ira de Dios contra el pecado. Quiero concluir simplemente haciendo mención de la última expresión del Señor Jesucristo. Es decir, iba a ser desechado, iba a morir y también iba a resucitar. Qué importante es la muerte de Cristo en el plan de Dios, pero también la resurrección de Cristo. Si vamos a 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 20, leemos lo siguiente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. La sepultura del Señor Jesucristo nos deja ver que Él murió. Pero la tumba vacía también nos deja ver que Él resucitó. Su muerte es importante por lo que ya hemos dicho, pero su resurrección es la evidencia de que no se trataba de un hombre cualquiera. El Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre para morir por los hombres y rescatarlos del pecado, para poder cumplir con el plan que Él tenía de tener comunión eterna con el hombre. Esa comunión eterna será en la misma presencia con el Señor. Te animo a considerar tu relación con Dios. Te animo a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pedir perdón por tus pecados y recibirlo a Él como el Señor de tu vida. Quisiéramos terminar orando. Amado Dios, muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en las cosas tuyas. Te alabo, Dios, por todo lo que tú has hecho y haces para nosotros. Qué bueno, Señor, que tus planes son eternos y nunca fallan. Bendícenos, Dios de la gloria, pues te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero aprovechar la oportunidad también, antes de despedirnos, de presentar nuestras condolencias a la familia Vilches por el fallecimiento de nuestro hermano Teobaldo. Indudablemente nuestro hermano ya está en la presencia del Señor. Él está disfrutando de la presencia de aquel que lo rescató. Simplemente nos lleva a la delantera, pues esa es nuestra esperanza sublime, que un día hemos de partir de este mundo y hemos de estar con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una semana linda y que puedan ser de bendición a otras personas. Dios les bendiga.